Bien, continuamos en Salud y Previsión. Le damos la bienvenida al doctor Gonzalo Güimes, quien es cirujano pediátrico y director médico del Centro Especializado en Cirugías Ambulatorias SECAM. Bienvenido a la revista 110 y a Salud y Previsión. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bien, doctor, háblenos un poquito primero de el centro que usted dirige, SECAM. Es un centro de cirugía ambulatoria. Explíquenos el término, dónde está ubicado y cuáles son esos procedimientos que se puede hacer en el centro un paciente cuando dice cirugía ambulatoria. ¿Qué tipo de procedimiento nosotros podemos optar por salir de eso, llegar tempranito, irnos a final de la tarde y terminar con eso en el día? Así es. Bien, el SECAM, o Centro Especializado en Cirugías Ambulatorias, es, digamos, el primer centro que está funcionando en el país exclusivamente para cirugía de tipo ambulatorio, pero también tenemos varias especialidades médicas y quirúrgicas. Las cirugías ambulatorias son, en sentido general, aquellas que se pueden realizar sin necesidad de que el paciente permanezca ingresado. Si todo está bien organizado, el paciente bien evaluado, el procedimiento se lleva a cabo exitosamente y el paciente pasa un periodo de recuperación de aproximadamente 2 horas, pues puede volver a su casa a recuperarse cómodamente. Las cirugías ambulatorias han existido toda la vida, están mezcladas. Lo que pasa es que vemos que en un hospital o en una clínica convergen tanto cirugías ambulatorias programadas como cirugías de emergencias y cirugías que necesariamente ameritan que el paciente sea hospitalizado para una vigilancia más prolongada, de mínimo 24 horas, a veces un poco más. Entonces, nosotros en el SECAM lo que hemos venido es atraer esa opción de que cuando un paciente, reconocida su condición, que se puede hacer de manera ambulatoria su procedimiento, pues entonces acude a un centro con la comodidad de que no haya retrasos en la admisión, retrasos en la programación quirúrgica y sobre todo algo que ocasiona mucho estrés al paciente. En el despacho al final. Exactamente, cuando el paciente sabe que ya pídeme la cuenta, que se puede ir, exacto, ahí viene un proceso de horas que son muy angustiosas, muy incómodas, tanto para el paciente, para los familiares, pero también para el personal de salud. Doctor, ¿cuáles son esos procedimientos que se pueden hacer de forma ambulatoria? ¿Y en qué especialidad? La lista es muy amplia. Prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, o casi todas, tienen todo un listado que internacionalmente está aprobado que puede realizarse de manera ambulatoria. En el caso mío, yo soy cirujano pediátrico. Yo le puedo decir que el 80% aproximadamente de los procedimientos que hacemos en el día a día son de tipo ambulatorio. Hernias, circuncisiones a los niños que tienen fimosis, testículos no descendidos o criptorquidias, hidroceles, varicoceles, tumoraciones subcutáneas, ganglios inflamados, cicatrices viciosas, frenillos en la lengua y una gran cantidad de procedimientos más. Pero en el área, por ejemplo, por decirle, urología, los urólogos también hacen muchos procedimientos de tomas de biopsias, de circuncisión, de varicocele, de preparación. Los ginecólogos, podemos decir que también tienen todo un gran listado de procedimientos que pueden hacerse de manera ambulatoria. Ortopedia, otorrinolaringología, ustedes saben que es muy común la necesidad de extraer amígdalas. ¿Se puede hacer una operación de amígdalas ambulatoria? Efectivamente, la inmensa mayoría se hacen así. Hay pacientes, miren, lo importante para uno programar una cirugía como ambulatoria es que además de que su patología esté incluida en ese listado que mencioné, que internacionalmente está aprobado para cirugías ambulatorias, pues es importantísimo que el paciente agote unas evaluaciones previas que nos hacen saber que las condiciones del paciente son óptimas para que se pueda operar sin complicaciones. Que tradicionalmente esas evaluaciones se las hacen a uno cuando lo internan para una cirugía que va a amanecer. Muchas veces ocurre así, en hospitales, sobre todo en algunos centros de salud. Pero nosotros tenemos por regla en el SECAM que todos los pacientes sean vistos por lo menos 24 horas antes por cualquiera de los miembros del equipo de anestesiología, que son los que van a dar, digamos, la luz verde final
de que el paciente puede ser llevado a quirófano, porque el anestesiólogo va a ver que ya el paciente ha sido evaluado por cardiología, en el caso de que tenga, independientemente de las condiciones cardiológicas del paciente, debe verlo un cardiólogo que determine que su corazón está sano, que no vamos a presentar una eventualidad en medio del procedimiento quirúrgico ante algo desconocido. Pero también, por ejemplo, hay pacientes asmáticos que se les indica la evaluación por neumología para darnos cuenta de que el paciente haya llevado su tratamiento, que esté en condiciones adecuadas para ser operado. Igual por un diabetólogo en el caso de los pacientes diabéticos. Y entonces, una vez se ha visto que el paciente reúne todas las condiciones, es pautada la cirugía. Se programa y simplemente tiene que llegar al SECAM 1 hora antes de la programación quirúrgica. En otros centros le piden que lleguen 2 horas, 3 horas antes, porque los pacientes, sin saberlo, se compiten unos con otros para la hora de llegada por el proceso de la admisión. Ajá. Bien, no, en algunos casos piden hasta que lleguen, se internen la noche anterior también. En muchas ocasiones. Sí, doctor, hay una relación íntima entre la cirugía ambulatoria y el procedimiento mínimamente invasivo. Pues claro que sí. Mire, gracias por hacer esa pregunta que es muy importante. En el caso, una de las cirugías más comunes que hacen los cirujanos generales son la extracción de vesículas por cálculos biliares, ¿verdad? Cálculos en la vesícula, sí. Hacen una colecistectomía. En nuestro país ya hace muchos años que se están haciendo, más del 95% de esas cirugías se están haciendo de manera laparoscópica, mínimamente invasiva. En Estados Unidos, cuando esa técnica se inició, fue con la intención de que el paciente pueda retornar a su casa inmediatamente, porque la recuperación es muy rápida. Sin embargo, en nuestro país todavía se suele dejar ingresado el paciente por una cuestión que a veces se trata de índole, digamos, económica. Es más rentable para el centro de salud que el paciente permanezca ocupando una habitación, pero en realidad al paciente no le conviene. Si la cirugía fue exitosa, si todo está en orden, no hay por qué dejar ingresado a ese paciente. ¿Por qué si ese procedimiento ambulatorio le cuesta menos al sistema de salud, le cuesta menos al paciente, a la ARS, no hay habitación, no hay 1 ni 2 noches ahí, ni el servicio de enfermería de tanto tiempo? ¿Por qué hay tanta negatividad de las ARS o del sistema de salud de afiliar este tipo de centros? Bueno, eso es una pregunta que nosotros no tenemos la respuesta. La estamos buscando, pero se le he preguntado a Google y a todo el mundo y nadie me la sabe dar. Ok, otra cosa, doctor. ¿Cómo se llega a un centro ahí? Porque ese es otro tema. O sea, como paciente, no la dirección del centro, eso lo vamos a ver en un ratico, sino cómo uno, porque tú dices, cuando yo voy a operarme, a hacerme un procedimiento quirúrgico, yo no voy a una clínica, a una sala de cirugía. Yo voy al médico y ese médico me refiere a ese tipo a un procedimiento quirúrgico, el cual el médico me puede recomendar que sea quirúrgico o que sea ambulatorio o no. ¿Cómo se llega a su centro ambulatorio? ¿No será que el sistema también, por ejemplo, a veces le dice al médico, no, cuando usted opera a una gente, a usted le dan 5,000 pesos por noche que esté interno, o por visita, o todo eso? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad nosotros tenemos toda una cartera de servicios, donde tenemos especialistas que ya están, que dan su servicio de manera regular en el SECAM, de las diferentes especialidades quirúrgicas. Mencionábamos ortopedia, tanto de adultos como de niños, ginecología, urología, otorrino, cirugía pediátrica y cirugía general. Pero también tenemos, por ejemplo, un equipo de médicos especialistas en medicina clínica, nefrología, cardiología, nutrición. O sea que cualquier paciente que necesite una atención por cualquiera de estas especialidades puede llamar y hacer su cita. Puede visitar. Repítenos las especialidades, por favor, doctor. En el área quirúrgica tenemos ortopedia, urología, otorrinolaringología, ginecología, cirugía general y cirugía pediátrica. En el área clínica tenemos todo un equipo de pediatras, de subespecialistas pediátricos, de tipo de neumología pediátrica, cardiología, nefrología y nutrición pediátrica y medicina del adolescente. Pero también tenemos en el área de adultos nefrología,
Tenemos también, perdón, en el área de pediatría una neuróloga pediátrica, psicología, y tenemos, en fin, todas esas especialidades que el paciente puede llamar y solicitar una cita para verlo. Pero también nosotros le damos la facilidad a que algún cirujano que ya tenga su consulta en otro centro y por alguna razón un día que quiera programar una cirugía en su clínica, el día esté ocupado, porque puede darse, y su paciente necesita esa fecha para operarse, nosotros le damos la facilidad a esos cirujanos de que puedan llevar sus pacientes al SECAM. En cuanto a la cirugía pediátrica, vamos a decir, es que hay algunas enfermedades o hay algunos asuntos de salud que es mejor tratarlos desde la infancia de manera quirúrgica. Y si hay algunos de esos que usted no pudiera decir desde ahora, ¿cuáles podrían ser estos? Claro, sí, efectivamente. Las operaciones más frecuentes que se espera que se hacen en la infancia, preferiblemente. Efectivamente. Por ejemplo, tenemos el caso más común que son las hernias inguinales y las hernias umbilicales. Una hernia inguinal se puede convertir en una emergencia, en una complicación en cualquier momento. Es como una bombita de tiempo. Por eso existe la máxima en cirugía pediátrica de que una hernia inguinal es quirúrgica tan pronto se diagnostica y debe hacerse precisamente como un tipo de cirugía programada y ambulatoria antes de que sea una emergencia y tenga que llevarse con todas esas situaciones angustiantes de la emergencia. Y deben operarse hasta recién nacidos de hernia inguinal. En el caso de las hernias umbilicales tenemos que operarlas a más tardar a los 3, 4, 5 años. Pero hay otras patologías quirúrgicas del nacimiento, o sea, congénitas, que deben operarse en la edad temprana de la pediatría. Por ejemplo, cuando un testículo o ambos testículos no le han descendido al varoncito, eso se llama criptorquidia, y esto debe operarse principalmente entre el año y medio y los 3 años, porque después de ahí muchos testículos se van atrofiando y puede causar esterilidad futuramente, en un futuro a esa persona. Okay. Cuando usted habla de proceso quirúrgico ambulatorio, uno se pregunta a nivel de equipamiento, ¿cómo está el centro, vamos a decir, con qué equipos cuenta el centro? Usted mencionó ahí cirugía laparoscópica, mencionó procedimientos de ortopedia. Háblenos de a nivel, ¿cuántas salas de cirugía tienen? Esa sala de cirugía, ¿con qué equipamiento? A nivel de imágenes, a nivel, por ejemplo, hay cirugía que usted necesita ciertas imágenes, brazo en C, laparoscopio. Háblenos un poquito de eso. Inclusive hay otro tipo de respiradores para uno poder tener, en caso de un problema, poder mantener una persona despierta. Así es. Nosotros tenemos 2 salas quirúrgicas que están equipadas completamente. No tenemos brazo en C. Actualmente, por el momento, no tenemos brazo en C, por eso las cirugías de ortopedia son limitadas. Hay un número de procedimientos que se pueden hacer porque ya vienen, ya no requieren, vamos a decir, la realización de una radiografía en el transquirúrgico. Un brazo en C es una radiografía que está... Así es. Es un equipo de imágenes que hace tantos radiografías. ¿Eso es diferente a una bicicleta? Es diferente totalmente, porque el brazo en C es para hacer una radiografía en el momento y verla en una pantalla cómo está saliendo. Al instante. La bicicleta es una radiografía portátil. La bicicleta. Sí. Esa es una radiografía que uno ve en los camiones que hacen radiografías móviles y eso, que son como que uno va y las revela después. Ah, el portátil. Exacto. Sí, claro, es diferente. Es diferente, porque el brazo en C es para verlo en vivo, ver la imagen inmediatamente en una pantalla. El portátil tiene que hacerse la radiografía. Yo le digo bicicleta porque parece como... Sí, ya entendí el símil. Pero con el brazo en C, la radiografía tiene que revelarse en el área destinada para eso, en el cuarto oscuro. Pero en el brazo en C se ve inmediatamente la imagen. Estos centros cuentan, doctor, con todo tipo de medidas de seguridad, esterilización, todos los procesos, habilitación a nivel del ministerio correspondiente, para que la gente sepa que cuenta con un centro con todo esto. Efectivamente. Valga decir que el proceso de habilitación nosotros cumplimos, podemos decir que en un 99% de la habilitación, hasta nos felicitaron del Ministerio de Salud Pública,
porque contamos con todo, es un centro que está bien equipado, que cuenta con todos los parámetros que exige modernamente salud pública, ¿verdad? Modernamente. Ajá. Tenemos incluso, es importante resaltar, una unidad de recuperación posanestésica o URPA, en la cual tenemos espacio para 4 pacientes con monitorización, que es uno de los servicios que nosotros ofrecemos, PLOS. Tenemos un equipo de profesionales de la salud que cuando el paciente sale de quirófano, pasa a esa sala de recuperación, se le conectan los monitores y se vigila de manera personal. Como por un el cuidado personal intensivo posterior al... No sería cuidado intensivo, sino semi-intensivo. Porque afortunadamente decimos cuidado intensivo cuando hay que tener un paciente grave, y no son pacientes graves, son pacientes que salen en condiciones adecuadas. Pero en esa misma área pudiera amanecer el paciente. Sí. Tiene que... Está todas las condiciones para que un paciente pueda permanecer ahí la noche entera si fuera necesario. Tenemos incluso un intensivista que daría el servicio en caso de que lo requiriéramos. O sea, estamos completamente equipados. Sí. Hay algunas personas que dicen que hay procedimientos estéticos que también pueden tratarse de manera ambulatoria. ¿Es el caso también de este centro de salud donde también se pueden hacer? Sí, absolutamente. Contamos con un cirujano plástico especialista en áreas también de oncología plástica, que puede hacer... Usted está hablando de que un cirujano plástico le puede poner un implante a una mujer de forma ambulatoria. Efectivamente. De hecho, eso está destinado así. Debe hacerse así. Estamos hablando de un implante mamario, pero no de cirugías ambulatorias que conllevan, por ejemplo, liposucción, lipoescultura, que ya ocasionan mucho dolor, mucho estrés al paciente, y hay que vigilarlo preferiblemente, aunque sea hasta el día siguiente. Pero implantes de mama se hacen ambulatoriamente. Y otra cirugía que vamos a implementar muy pronto, ya tenemos un ortopeda destinado a esto, es incluso los implantes de articulaciones como lo de la rodilla, no de la cadera. Sí. Un la rodilla de hierro esa que una pone... prótesis, claro, efectivamente. Prótesis, ¿Ambulatorio? Sí. Modernamente, en todas las revistas de ortopedia en los últimos años, se ha demostrado que el paciente incluso puede recuperarse también con un buen manejo del dolor por el equipo de anestesiología que le da seguimiento al dolor. El paciente puede irse a la casa a recuperarse. Operación ambulatoria, pero su debida recuperación como... Claro, se observa durante 2 o 4 horas. Pero eso no es una artroscopía, ¿verdad? No, artroscopía es entrar en el laparoscopio, entrar la cámara del laparoscopio a la articulación. ¿Eso se hace en quirófano o se hace en consultorio? En quirófano. ¿Ustedes hacen ese procedimiento? En quirófano, claro. ¿Y eso con un equipo especial? Se usa la misma torre laparoscópica que se utiliza para ginecología, para urología y para cirugía general. Sí. Hablábamos al principio de la entrevista con respecto a la cobertura por parte de las aseguradoras de estos servicios. ¿No será que quizás la modernidad de los equipos con que ustedes trabajan es superior a la que se establece en el catálogo de prestaciones? No, claro que no. Usted se refiere al hecho de por qué se han dilatado algunos seguros en dar cobertura. Sí, porque dicen que a veces, he escuchado que a veces al no modernizarse el catálogo de servicios, hay procedimientos innovadores, menos invasivos también, y equipos y hasta medicamentos que no son incluidos dentro de la cobertura porque no estaban dentro del catálogo cuando se diseñó. Así es, pero no es el caso nuestro. Nosotros realmente la inmensa mayoría de los procedimientos que ofrecemos están dentro del catálogo de todas las ARS. Y de hecho tenemos prácticamente todos los códigos de las ARS. Nos faltan solamente 2 o 3 muy puntuales, pero nosotros ya estamos dando servicio a una cantidad de pacientes asegurados que han visto el SECAM como la mejor opción y se sienten, la opinión que nos ofrecen es muy halagadora, se sienten cómodos de que llegaron, se atendieron temprano, no había aglomeración de personas porque todas las consultas son con citas. El paciente tiene que o llamar a la secretaria para hacer una cita o escribir por WhatsApp o por la página web. No se aparecen pacientes así sin una cita previa. En el SECAM, ustedes adicional a las 2 salas quirúrgicas y al centro, ¿tienen consultorios médicos para también médicos hacen su consulta, vamos a decir, y operan ahí mismo?
Claro, O- no o- operan en los consultorios. No, o sea, operan en la... Sí, tenemos O sea, tres ustedes tienen consultorios. consultorios médicos. Así es, tenemos 3 consultorios disponibles tanto para los médicos que ya están afiliados a nosotros, pero también, como dije antes, cualquier médico que necesite de repente ver a un paciente pre o post quirúrgico y en su clínica donde ya está habitualmente consultando tiene dificultades, pues puede utilizar el servicio por un alquiler de 1 hora, digamos. Se le da esa opción a cualquier médico de que llegue, alquile por 1 hora, no tiene que pagar una mensualidad, sino usó el consultorio 1 hora, paga esa hora un módico precio, ve a sus pacientes y todo súper comodidad. Los consultorios están equipados de manera cómoda y todo. ¿Dónde está el centro ubicado? Estamos en la calle Bonaire 85, eso es en el ensanche Osama, o sea, cruzando las Américas, casi esquina Venezuela, estamos bien cerquita. Y que pueden seguirnos, que quiero resaltar, pueden seguirnos en las páginas, en las redes sociales como SECAM RD, que pueden ver todas nuestras imágenes, nuestro personal de salud, nuestras instalaciones, pueden ver todas esas imágenes tanto por Facebook como por Instagram. Bien, yo creo que debemos agradecer al doctor Gonzalo Güimes, quien es cirujano pediátrico y director médico del Centro Especializado de Cirugías Ambulatorias SECAM. Gracias por estar con nosotros y vamos a invitar a la gente a que sí, es que este es un procedimiento bueno y sobre todo en momentos en que uno no quiere pasar mucho tiempo en los hospitales, ¿verdad? ¿Sabes que yo le hice la pregunta de la cirugía estética ambulatoria? Porque hay mujeres que ahora parece como si fueran donde el médico y dicen, hazme caber en este vestido. Pero no, hasta ahí no llegamos todavía. No puede hasta ahí no llegamos. Bien, muchísimas gracias. Gracias doctor. a ustedes. Señores, Feliz día. terminamos. Nos vemos en todas las retransmisiones de la revista 110 y en otra edición desde las 5 de la mañana.